Desde aquí, desde el canal de Economía y Finanzas, comenzamos un nuevo tema, estrategias inspiradoras para liberarse de las deudas personales. Bien, es un tema o un temón porque en realidad las deudas personales generalmente se toma como que es algo común, como que es del día a día, como que fuese normal. Bien, no, no es normal. Las deudas no son normales porque lo único que hacen es estresar, provocar problemas familiares. De hecho, uno de los motivos de los divorcios en muchas partes del mundo es en relación con las deudas y el estrés que esto provoca. Por lo tanto, vamos a analizar cuáles serían nuestras estrategias inspiradoras. Antes de partir, quisiera poner como una observación. Primero que nada, vamos a analizar cómo salir de deudas y estrategias que pueden llegar a inspirar para salir de las deudas en momentos en los cuales a veces no hay salida o se piensa que todo está mal. Bien, de eso se trata en la situación actual. Vamos a ir paso a paso desarrollando todo este proceso. En la primera parte vamos a analizar, o la primera fase, comprendiendo la realidad de las deudas. En esta primera fase es, yo creo que la más impactante, la más dolorosa, porque es cuando uno tiene que partir analizando cuánto tengo de deuda y empezar a buscar tarjeta por tarjeta, punto por punto, amistad a veces que me prestaron por amistad. Bueno, tengo que poner una cifra de cuánta deuda tengo, cuánto es lo que realmente debo. En muchas situaciones me ha pasado que cuando uno le pregunta a una persona y le dice, bueno, ¿cuánta deuda tienes? Generalmente te responden y te dicen, no sé, no quiero saber, ni siquiera me preguntes. Bueno, lo importante en esta fase es cuánta deuda tienes. No mentirse, no hacer negación, sino que con papel y lápiz, a nivel familiar, evaluar cuántas deudas se tienen. Este es un proceso que nos va a llevar a varias circunstancias. La primera es esta evaluación de situación financiera personal. Primero es desarrollar una auditoría de todos los gastos, tanto que tengo en el día a día, como los que a veces vienen una vez al año, como la matrícula, o gastos que tenemos cada 6 meses, cada 3 meses. Bueno, hacer una auditoría de todos los gastos. Y primero, reconozco y enfrento cuánta deuda tengo. Segundo, la auditoría de gastos. ¿Qué gastos tengo? ¿Qué gastos hago a diario? ¿Cuáles son realmente necesarios y cuáles realmente no son necesarios? Quiero aclarar algo que es muy importante. Hay algo que es sí o sí necesario, que es la salud. Siempre yo sugiero tener un seguro de salud complementario o un seguro de salud que nos permita enfrentar cualquier tipo de emergencia. Por lo tanto, dentro de los gastos, hay gastos que son casi una inversión y eso hay que determinarlos. Gastos, por ejemplo, como ir y comprar todos los días antes de entrar al trabajo un café que puede costar un 3, 4 dólares, bueno, eso se puede evitar. De hecho, tal vez si comprara una cafetera en mi casa, podría hacer un café mucho más rico y llevarlo con un termo, este café, a mi trabajo. Bueno, estos pequeños como puntos, ¿cierto?, a tener en cuenta son fundamentales. Hacer una auditoría de gastos. Ya hice la deuda, que es el proceso más doloroso, viene la auditoría de gastos y también viene la de los ingresos. ¿Cuánto ingreso yo tengo? ¿Cuánto ingreso es el que yo logro obtener? Fíjense que aquí vamos a tener ingresos como el salario, que son ingresos que son activos. También tenemos otros que pueden tomarse como pasivos, que son ingresos en que yo no gasto mucho tiempo y recibo estos ingresos. Por ejemplo, tener un arriendo, recibir un arriendo, un dinero de un arriendo, es un ingreso que lo llamaremos como un ingreso pasivo. Recibir algún tipo de ingreso por haber arrendado algún tipo de bien. Bueno, esos serían ingresos que pueden catalogarse a veces como ingresos pasivos. Y tenemos los ingresos activos, que es cuando yo gasto mi tiempo y tengo una remuneración. Bueno, hacer un análisis de todos mis ingresos. Entonces, primero, hice todo un análisis de mis deudas. Segundo, una auditoría completa de todos mis gastos diarios.
gastos semanales y gastos mensuales. También saber si es que tengo que pagar adicionalmente una cuota todos los meses, por ejemplo, la patente del auto, la matrícula del hijo, etcétera. Son gastos que a veces sobrepasan un mes, recargan un mes y me tengo que preparar para ello. Por lo tanto, tengo que hacer esta auditoría. Con toda esta información, y si es que tu cabeza no colapsa, porque muchas veces llega a colapsar y hacemos negación, tratemos que no, tratemos que ver las cosas como son, la realidad como son. ¿Y por qué digo esto? Porque yo en cierto punto, y todos en cierto punto hemos vivido esto como no querer enfrentar la realidad, pero al final la tenemos que enfrentar igual. Bueno, ese enfrentamiento de la realidad lleva a que la mente empiece a buscar soluciones. Y eso es lo que nosotros queremos. Queremos que empiece la mente a buscar soluciones. Entonces, teniendo todo esto, vamos a ver que podemos pasar a la etapa 2. Ojalá es que la etapa 1 se haga en familia, que todos se enfrenten a la realidad, que todos seamos conscientes de los gastos. Muchas veces y en muchas familias se piensa que hablar de dinero es malo, es desagradable. Sí, puede serlo, pero si no tomamos conciencia de esto, nunca vamos a enfrentar la realidad. Incluir a los hijos, porque los hijos, a incluirlos frente a esta realidad, podemos llevarlos a que ahorren, a que sean conscientes de todo esto. Bien. 2. Planificación y estrategia para liberarse de las deudas. Vamos a ver que dentro de esta estrategia, lo primero que se realiza es la creación de un presupuesto realista. No es lo que me quede, va a quedar para lo que venga y sé que no me va a alcanzar. No, tengo que hacer un presupuesto realista y cortar gastos que sean totalmente innecesarios. Primero, identificar cuáles son mis prioridades financieras. ¿Qué créditos tengo que pagar sí o sí y en la forma más rápida posible? Porque, por ejemplo, me están cobrando altas tasas de interés o porque estoy totalmente endeudado y me están cobrando sobretasas. Bueno, identificar las prioridades financieras que tengo en el día a día y mensualmente. Y por otra parte, las herramientas y aplicación de presupuesto, las que necesite aplicar. Puede ser que necesite el Excel, por ejemplo, es de mucha ayuda porque el Excel te permite ordenar todos estos procesos. Puede ser que necesites una aplicación que se pueda bajar de forma gratuita, lo puedes buscar, en que registren todos tus ítems de gasto, supermercado, benzina, ¿cierto? Cafetería, etcétera, etcétera, etcétera. Con todo esto nosotros pasamos al método de pago de deuda. Tenemos dos tipos de métodos y fíjense que esto es muy interesante porque todo depende de cómo estés en tu realidad. Primero, método de bola de nieve. El método de bola de nieve implica pagar primero las deudas más pequeñas para ganar tracción. Es decir, voy tomando y pagando las más pequeñas porque con eso me va a permitir tener después al otro mes más liquidez y eso me va a permitir tener posibilidad de pagar más otras deudas y voy haciendo una bola de nieve que parte con muy poquito y termina pagando todas las deudas. Ese sería un método de bola de nieve ideal para las personas que creen que no pueden pagar nada. Bueno, parte con poco, parte con las más pequeñas, pagando una mensualidad constante que cada vez va a ir en aumento porque a medida que va saliendo de esa va a permitir pagar otras. Y la otra es el método de la avalancha. El método de la avalancha se enfoca en pagar primero las deudas con las tasas de interés más altas. Hemos visto en la semana pasada, y lo pueden ver, ¿cierto? De acuerdo a toda la lista de videos que tenemos, una sobre advertencia a la tasa de interés. Bueno, esto es fundamental porque pagar primero las deudas con la tasa de interés más alta te pueden liberar de muchos intereses y eso te puede provocar una avalancha de beneficios. Por eso que se le llama método de la avalancha. Esto reduce el costo total de la deuda y acelera esta liberación financiera. Te va a quedar entonces mayor liquidez para pagar otras deudas. ¿Qué tenemos que hacer también? Minimizar los costos. Sí o sí tenemos que minimizar los costos. Y también dentro de la minimización de costos, estos costos innecesarios, estos costos de tal vez de ir a un restaurante, de comprar un café, de etcétera, etcétera, que al final van sumando. Uno no se da cuenta y tal vez no es consciente, pero a medida que va tomando y haciéndose responsable con estas aplicaciones gratuitas que puede bajar y empezar a hacer estos ítems de todo lo que gasté,
vas teniendo conciencia de qué gasto estoy teniendo. Bueno, primera tarea, minimizar los costos y aumentar los ingresos. Tal vez sea con un emprendimiento de algo que yo sé, con algo que yo pueda hacer, dictar una clase, por ejemplo, de algo que yo sé. Si yo sé tejer, puedo dictar una clase de tejido, o si yo sé bordar, puedo dictar una clase de bordado. Bueno, incrementar mis ingresos en los tiempos libres que tengo es ideal. Por lo tanto, no cierres la oportunidad de aportar, ¿cierto?, con estos conocimientos, con esta vocación que uno tiene y aumentar los ingresos. Puse esta vaca porque creo que es fundamental analizar una leyenda que la escuché hace muy poco y me pareció genial. Lo primero de esta vaca era que se deriva de una leyenda antigua en la cual va un maestro con su discípulo, van de pueblo en pueblo misionando. Entonces llegan a una casa muy pobre, les toca una lluvia inmensa, entonces los reciben y tenían leche caliente y queso. Entonces ellos tomaron esta leche caliente con el frío que tenían y tomaron este pedazo de queso y les preguntan cómo se mantienen, si esto se les ve una casa muy pobre y tienen leche y tienen queso. Qué maravilla que tengan esto en una situación de mucha pobreza. Entonces la familia les dice, bueno, es que lo que pasa es que tenemos la oportunidad de tener una vaca y la vaca nos da mucha leche y gracias a esa vaca nosotros podemos tener leche y podemos tener queso y lo que nos sobra podemos hacer algo de trueque y con eso nosotros alcanzamos a vivir. En la poca posibilidades que tenemos, alcanzamos a vivir. Bien, el discípulo le impacta todo esto, se van a acostar, agradecidos de la familia por la alimentación y alojamiento. Y cuando van saliendo al otro día, le pregunta al maestro, le dice, maestro, ¿qué podemos hacer para ayudarlos? Y el maestro dice, libera a la vaca. Y le dice, ¿pero cómo? ¿Cómo voy a liberar a la vaca si la vaca es el único sustento que tiene la familia? Libérala, acuérdate de mí, libérala. Y bueno, liberan a la vaca y se van. Es decir, sueltan, ¿cierto?, la puerta donde está y se van. Esto es una leyenda en todo caso. Bien, entonces, 2 años después, regresan al mismo pueblo, se encuentran con la familia y ven que la familia tiene mucho dinero y está muy bien, es decir, está mucho mejor que antes, está bastante bien y se les nota con mucho más ingresos. Entonces le preguntan, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué les pasó? Porque se les ve muy bien, se les ve con más ingresos, se les ven bien. Y le dice, bueno, como alguien soltó la vaca y nos quedamos sin ese ingreso, tuvimos que aprender a tejer, tuvimos que aprender a la agricultura, tuvimos que aprender muchas otras cosas que nos permitió tener más ingresos y poder surgir. Bien, esto nos lleva a pensar muchas cosas. Primero, no es que yo diga renuncia porque con eso después va a aumentar tus ingresos, no, sino que analizando muy bien, muchas veces pensamos o creemos que porque algo nos da ingreso vamos a estar constantemente así cómodos. Salir de la comodidad, salir de la zona de confort, te puede llevar, ¿cierto?, al éxito, te puede llevar a tener más ingresos. Por lo tanto, siempre sugieren salir de esta zona de confort, de liberar a la vaca y poder entonces evaluar dónde puedo tener más ingresos, qué puedo hacer yo para obtener más ingresos. Es muy interesante porque hace un llamado a no ser irresponsable, ojo, sino que salir de tu zona de confort, poco a poco, y empezar a buscar nuevos ingresos. Sí o sí hay que cambiar los hábitos de consumo. Obviamente, si queremos nosotros salir de las deudas, sí o sí tenemos que cambiar los hábitos de consumo. Tenemos que dejar de ir a restaurantes, tenemos que dejar de hacer gastos innecesarios, probablemente pasar a un plan de celular que sea un poco más barato o hacer algún cambio en tu vida, pero no puedes continuar igual, tienes que hacer un cambio. Aparte de eso de aumentar los ingresos, sí hay que hacer un cambio de hábito de consumo, pero no pensar qué desgraciado soy, es decir, que tengo que hacer estos cambios de consumo, no, sino que al revés, estoy en este desafío
que quiero hacer, que lo quiero lograr y por lo tanto voy a hacer un cambio porque me va a llevar a una libertad financiera mucho mejor. Bajo esa perspectiva hay que mirar este cambio. Tenemos entonces varias técnicas de ahorro eficaces. Una de ellas, por ejemplo, adoptar técnicas como el método sobre la regla 50-30-20. Un 50%, ¿cierto?, se puede utilizar para la vivencia personal, un 30% sí, para el día a día, ¿cierto? Un 30% que puede ser destinado para proyectos futuros y un 20%, fíjense, que es para salir de deudas. Sí, eso más o menos se puede destinar. Hay otros que lo destinan de otra forma, un 50% para el día a día, un 30% para la inversión y un 20% para salir de deudas. Creo que bajo este concepto de separar el ingreso en 50-30-20, de acuerdo a tus necesidades, puede ser un gran método de ahorro eficaz. Lo importante es que, aunque no te des cuenta, ahorrar lo mínimo, pero ahorrar. Poner una alcancía y todos los días ahorrar. Aunque sea, aquí se podría decir un peso, pero un peso que te va a permitir tener la mente pensada en el ahorro y eso va a hacer un cambio. Por lo tanto, generalmente se piensa tener una alcancía y motivar a la familia a ahorrar. Eso lleva ya un cambio de mentalidad. Y creación de un fondo de emergencia, fundamental la creación de un fondo de emergencia porque generalmente uno no tiene la vida comprada, como dicen por ahí, y necesitamos un fondo de emergencia. Inversiones en educación financiera. Tenemos constantemente que estar educándonos y preparándonos con lecturas, con documentos, con consultoría financiera y también haciendo cursos en relación a esto. ¿Cómo puedo mejorar mi situación actual? ¿En qué puedo invertir? ¿Cómo puedo ahorrar? ¿Soy la única persona que está viviendo eso? Ten por seguro que no. Ten por seguro que hemos estado siempre, alguien alguna vez, ¿cierto?, ha estado con estos problemas. Muchas veces, y algunos expertos en finanzas lo dicen, por ejemplo, Roberto Kiyosaki plantea, ¿cierto?, su estado de deuda en algún momento determinado. Y muchos más líderes de negocio lo plantean. Por lo tanto, ¿qué sugieren muchos cursos y talleres? Terminado esta clase, vamos a poner en el link para que ustedes lo puedan ver, un curso que se ha desarrollado, que hemos desarrollado, para específicamente promover la educación financiera del punto de vista doméstico, es decir, del punto de vista del hogar. Para que ustedes lo puedan ver, va a estar en el link de abajo este curso que está muy barato, está disponible en Udemy para que lo puedan descargar, lo puedan desarrollar. También viene con planilla Excel que te enseña a llevar tu registro de todos los gastos. Cuarto paso, mantenimiento de la motividad y la disciplina. Necesitamos tener disciplina. Cambiar los hábitos implica tener disciplina, por lo tanto necesitamos constantemente repetirnos mutuamente, queremos el desafío de salir de las deudas, queremos libertad financiera, necesitamos entonces estar motivados y con disciplina. Establecimiento de metas claras. ¿Cuándo quiero salir de las deudas? ¿Cuándo quiero salir cada una de las deudas que tengo? ¿Cuál sería mi motivación para poder salir de estas deudas? ¿Qué lograría si no tuviese deudas? Entonces ahí, obviamente, el objetivo no es volver a endeudarse, sino que el objetivo con esto, aprender a que puedo invertir. Puedo, en vez de gastar en deudas, puedo desarrollar una mentalidad de la inversión. Entonces necesito tener mis objetivos claros, con metas claras. ¿Cuándo quiero salir de la deuda? ¿En qué momento quiero salir de la deuda? ¿Y qué me motivaría para lograr esta meta? ¿Qué sería el efecto que me provocaría no tener deudas? Y luego la evaluación de estos ajustes y metas, fechas, tiempos, cronología, etc. Fundamental, ¿cierto?, unir a la familia, que toda la familia esté contactada con esto, que hablemos de estos temas y que se planteen en forma familiar. Porque viene Navidad, vienen fiestas como Halloween, vienen otras fiestas cierto, que la familia en general gasta dinero y por lo tanto siempre es bueno también unir a la familia en todo esto. Vamos a cambiar nuestros hábitos, generalmente se tiene que hacer en un contexto familiar. Por lo tanto, hablarlo en familia, programar en familia es fundamental. Y también reconocer estos progresos. Si se logró un progreso, bueno, celebrarlo en conjunto, en forma participativa, celebrar los logros, porque salir de una deuda es un logro y también
tener un concepto de inversión también es un logro. Por lo tanto, estos logros son fundamentales, son una vivencia que se tiene que celebrar, y reinvertir este crecimiento no es volver a entrar en deudas que a veces son innecesarias, sino que reinvertir tu crecimiento en otro desafío, un desafío mayor. Quinto paso, estrategias a largo plazo para la riqueza. Ya, he logrado entonces salir un poco de estas deudas, ya tengo una mentalidad del ahorro, estoy saliendo de a poco de estas deudas, me he organizado, he tomado decisiones. Algunas decisiones deben ser dolorosas, es decir, algunas puede ser dejar esto de lado, no gastar más en esto, puede llevarte a una sensación incómoda. Por otra parte, es cierto, tener que realizar un emprendimiento te puede sacar de la zona de confort, pero te puede llevar a un enriquecimiento no solamente personal, sino que también a lograr una libertad financiera. Bueno, ¿cuál sería la estrategia a largo plazo? Primero, investigar y obviamente invertir. Buscar inversiones reales, no inversiones que sean rápidas, extrañas, sin información. Por eso es que es bueno también educarse en este sentido. Hay muchas propagandas de inversiones que aparecen por ahí y en las cuales no tienen ningún sentido. De hecho, promueven a veces empresas, acciones de empresas que no tienen acciones, que no son sociedades anónimas. Por lo tanto, ojo con las inversiones. Pero sí abrir la puerta de a poco al concepto de ahorro e inversión. Y en este caso, ¿cierto?, tener este salvataje, este colchón de salvataje en caso de urgencia, en caso de emergencia. Hay una enfermedad en la familia, hay un accidente, cualquier cosa, hay desempleo, por ejemplo, cualquier cosa, tenemos un colchón que nos permite cubrir esta necesidad. Fundamental, porque eso te va a dar tranquilidad, te va a dar seguridad. Y también planificación de tu jubilación. Generalmente hay ahorros que son obligatorios en algunos países y por lo tanto uno tiene como una planificación de la jubilación obligatoria, pero si no la tienes, plantea un plan de jubilación y maximiza los ahorros para ese retiro. Piensa a largo plazo, piensa lo que va a ocurrir. No siempre uno tiene juventud, por lo tanto tiene que pensar en el largo plazo. Y también construir un patrimonio sólido. ¿De qué forma? Primero, inversión en negocios rentables. Y para eso necesito tener conocimiento. Pueden ser inversiones en negocios rentables como un emprendimiento que me exija muy poca inversión, pero que me permita tener ingresos. La otra opción son propiedades inmuebles. Esto muchas veces, el comprar propiedades, comprar inmuebles, puede llevar a una inversión mayor. Por lo tanto, hay que hacer una planificación a largo plazo, por eso que hablo a largo plazo. Si se plantean capacidades de ahorro, te puede llevar después a una planificación de comprar una propiedad o un inmueble, empezar a arrendar desde un estacionamiento a una oficina o a un lugar determinado y empezar a tener estos ingresos por los arriendos. La otra opción es diversificar las inversiones, fondos mutuos, acciones, bonos, depósito a plazo, etc. Hay muchas formas, pero sí necesito tener educación para ella. Probablemente en una de estas programas que estamos haciendo vamos a incluir el tema de la inversión. Bien, por supuesto, si te gustó este video, pon me gusta. Y ojo, porque eso nos permite mucho llegar a muchas personas. Si pones cada vez me gusta, nos va a permitir llegar a otras personas que tal vez quieran escuchar esto, que tal vez les sirva a estos programas y por lo tanto eso nos motiva a seguir adelante. También tenemos contenido de economía, contenido de finanzas para los que están estudiando, por lo tanto tu me gusta sirve mucho. Y les dejo al final, en la parte de comentarios, ¿cierto? Voy a dejar el link de este curso que está ya con una promoción, que lo puedan descargar y puedan realizar este curso si es que les interesa continuar con este tema ya mucho más a fondo y con un apoyo que sería el Excel. Me despido, que estén muy bien.